Bienvenidos a los cursos bíblicos del Ministerio Llamada de Medianoche. Una propuesta nueva para conocer y entender las Sagradas Escrituras y dar crecimiento a pastores, misioneros y a toda persona que quiere estudiar y crecer en su vida cristiana. Porque la Biblia dice en el Salmo 119:130: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Un material de excelente calidad educativa y de producción. Totalmente gratis. Por más información, www.llamadaweb.org o búscanos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Comunicate vía WhatsApp al 099 000 540. Si estás fuera del Uruguay, prefijo más 598. Disfruta la clase de hoy. Bien, ¿qué tal? Vamos a seguir nuestro estudio de la bibliología. Estuvimos viendo cuestiones generales en la introducción. Observamos lo que es la revelación, lo que incluye, lo que no incluye. Y ahora vamos a ir al tema de la inspiración. Y en primer lugar vamos a empezar por el error, ¿sí? Vamos a observar algunas teorías erróneas sobre la inspiración. Por ejemplo, existe la teoría naturalista, que básicamente dice que la Biblia es un producto humano, vacío de elementos sobrenaturales y por lo tanto dado al error. Esta teoría es desarrollada por los racionalistas, los infieles, los ateos. Como objeción podríamos decir, bueno, en realidad no es una teoría de inspiración, más bien es una negación de la inspiración de la Escritura. Después está la teoría de la intuición, que básicamente es, o dice que la inspiración es el desarrollo más elevado de una visión interna natural de la verdad que todos los hombres poseen en alguna medida. Este punto de vista clasificaría las escrituras, las Sagradas Escrituras, junto a otros libros sagrados como el Veda, el Corán, etc., ¿no? O inclusive con escritores como Shakespeare. Bueno, simplemente el hombre escribió algo y bueno, debe ser algo muy, muy llamativo y algo sano, sabio, etc. Y la objeción, lo que declara inspiración en realidad no lo es, porque si así fuera, entonces lo que un hombre podría ver como inspirado, el otro lo podría calificar de falso. Entonces, evidentemente no es. Y claro, Veda, Corán, Biblia no pueden ser lo mismo. No pueden tener todos la verdad. Así que eso anula la posibilidad de inspiración. Otra teoría es la teoría de la iluminación, o teoría también llamada de la gracia, que básicamente dice que la Biblia es el resultado de meditaciones de hombres piadosos. Claro, podríamos decir que, como objeción, que algunos autores a veces ni siquiera entendían lo que estaban escribiendo. 1 Pedro 1, 10 al 12. Aparte de esto, ningún autor, por más espiritual que fuera, estaba exento de pecado. Por lo tanto, no habría una iluminación perfecta. Siempre estaría con una sombra y con errores, sin lugar a duda. Después está la teoría parcial. Sugiere que solo ciertas partes de la Biblia fueron inspiradas. Entonces la opinión ahí general es que sus verdades que tienen que ver con la espiritualidad, bueno, son dadas por Dios. Pero los detalles históricos, geográficos, los milagros, las cuestiones científicas, no, obviamente esto no tiene nada que ver. Incluidos en ese punto están aquellos que dicen que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Y esto es muy peligroso. Muchos teólogos, sobre todo en Alemania, lo presentaron diciendo hay que desmitologizar la Biblia. O sea, hay que encontrar el carozo de la verdad y sacar todo lo demás que nos sirve.
Y empezaron entonces, básicamente, podemos decir, a arrancar páginas de la Biblia, quedando con un núcleo de verdad. Y aún ese núcleo, uno lo define de una forma y el otro lo define de otra forma. Entonces, si solo algunas partes de las Biblias fueran inspiradas, entonces, ¿quién define cuáles son? ¿Cuáles son esas partes? Después está la teoría de concepto o pensamiento que también tiene unos pensamientos medio raros. Los pensamientos de la Escritura son inspirados, pero las palabras mismas no lo son. La objeción sería que las Escrituras afirman que hasta las palabras mismas fueron inspiradas, hasta las letras. Por otro lado, ¿cómo haces una exégesis si no puedes afirmar que hasta la letra es inspirada por Dios? Después está la teoría mecánica o del dictado. Los escritores de la Biblia actuaron como secretarios mecánicos que simplemente escribieron a ciegas lo que se les estaba dictando. Pero podemos decir en contra de esto que los escritos bíblicos notamos claramente el carácter de los escritores. Vemos la erudición y la teología del apóstol Pablo. Vemos la sensibilidad del amor de Juan y el carácter, por ejemplo, austero de Moisés, que fue bien a los hechos, bien concreto. La naturaleza más poética de David. Bueno, eso se nota perfectamente en sus mensajes. Entonces también está el carácter del autor. Se plasma en las páginas de la Escritura. Entonces, estas son las teorías erróneas acerca de la inspiración. Ahora vamos a ver lo que el testimonio de la Biblia misma sobre su inspiración. En primer lugar, vayamos a lo que es el Antiguo Testamento. La inspiración, el testimonio del Antiguo Testamento. En todas las partes testifica ser palabra de Dios. Más de 2000 veces aparece justamente esa expresión y Jehová habló y dijo, por ejemplo, ¿sí? O Dios habló. En la ley, solo lo que es el Pentateuco aparece unas 700 veces. De los 36 capítulos de Números, o sea, estoy hablando de un libro solo, 17 de ellos comienzan justamente diciendo, y Jehová dijo a Moisés. Jehová dijo a Moisés. Los profetas, en sentido general, ya el término mismo significa, bueno, que es un vocero de Dios, o sea, recibe mensaje de Dios y lo transmite al pueblo con la autoridad de Dios. El mismo oficio del profeta, entonces, es una afirmación que Dios está hablando. Y prácticamente todos ellos dicen, y Dios me habló, o Jehová Dios habló al profeta tal y dijo. En Isaías encontramos 20 veces esa expresión. En Jeremías alrededor de 100 veces. Que vino palabra de Jehová y dijo. Ezequiel empieza su libro diciendo eso. Y así en los profetas menores, prácticamente en casi todos los libros encontramos al principio que Jehová le habló a determinada persona y eso fue escrito. Eso lo encontramos también en los demás libros. Encontramos afirmaciones de esto en los Salmos, en 2 Samuel, en Job. Pero también podemos verlo desde un punto de vista del Antiguo Testamento refiriéndose a otra parte del Antiguo Testamento. ¿Cómo lo cataloga? Por ejemplo, si vamos al Salmo, creo que uno de los salmos más conocidos, no justo el 23, pero el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de escarnecedores, ni en silla de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿A qué estaba haciendo referencia? Al Pentateuco. Estamos en Salmos, pero está hablando del Pentateuco, obviamente como inspirado. En Primera Reyes, el capítulo 16, encontramos una historia muy llamativa cuando se vuelve a reinaugurar, o más bien reconstruir y reinaugurar Jericó. En Primera Reyes 16, 34 pasa algo muy, muy llamativo.
ahí dice, en su tiempo Hiel de Betel reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Si van a Josué 6:26, después de la destrucción de Jericó y que había que considerar la anatema, ser quemada con fuego, Josué justamente había dicho, el que quiera reedificar Jericó va a poner los fundamentos con la muerte de su hijo. Y la va a terminar de edificar, va a poner sus puertas con la muerte del otro hijo. Acá vemos, esto lo dijo Jehová a través de Josué. Entonces es palabra de Dios. En Daniel, el profeta Daniel, en un momento allí en el cautiverio babilónico, toma el rollo de Jeremías, y lo empieza a leer. Y entonces pasa lo siguiente. En el año primero de su reinado, Daniel 9:2, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Esto dónde lo encontramos? En Jeremías 25:11 y 12 y en Jeremías 29:10. O sea, Dios había anticipado a través del profeta Jeremías cuánto tiempo iba a estar el pueblo de Judá en el cautiverio babilónico. 70 años. Y ahora Daniel empieza a leer y dice, pero esto habló Jehová al profeta de Jeremías. Esto es palabra de Dios, eso es inspirado por Dios. Y en base a esta información empieza su oración y ahí llega la revelación fenomenal que tuvo acerca de las 70 semanas. Y así podríamos seguir. O sea, de una parte del Antiguo Testamento, basándose en la otra parte del Antiguo Testamento, comprobando que es palabra de Dios. Pero claro, lo que más nos llama la atención o donde más valor le ponemos es lo que Jesucristo dijo acerca de la inspiración del Antiguo Testamento. Entonces, si vamos a Jesús, el uso general que le daba al Antiguo Testamento es maravilloso. Cuando empieza su ministerio público, ¿cómo lo empieza? Allí cuando tiene la tentación con Satanás. Satanás lo tienta 3 veces. Y 3 veces Jesús le contesta, escrito está, toma una cita del Antiguo Testamento. Segunda tentación, escrito está, otra cita. Tercera tentación, otra cita del Antiguo Testamento. O sea, muestra la inspiración de las Escrituras. En Marcos 12:24, Jesús dice a los líderes religiosos con los cuales discutía muy a menudo, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras. En las discusiones que tenía con los religiosos, usaba la Escritura. En sus enseñanzas generales muchas veces lo utilizaba. Por ejemplo, cuando hizo la limpieza del templo, ¿no? No está escrito, mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han hecho cueva de ladrones, ¿no? Enseñanzas concernientes a sí mismo. Juan 5:39, Jesús dice, ¿qué pasa con las enseñanzas que venían acerca de él? ¿Qué tenían que hacer? 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, los escritos del Antiguo Testamento que estaban presentes en el tiempo de Jesús, entonces eran considerados inspirados por el Señor mismo. Y él tenía una confianza absoluta. En la clase anterior habíamos leído acerca de Lucas 24, donde el Señor habla con los discípulos que iban camino de Emaús, cabizbajos, tristes por lo que había pasado en Jerusalén acerca de la muerte de Jesucristo. Y caminaba con ellos no se dieron cuenta que era el Señor. Entonces les dice en Lucas 24, 25, oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Y ahí hace una cristología
del Antiguo Testamento, mostrando en todos los pasajes donde se había hablado acerca de él, anticipando inclusive su muerte. Entonces, Jesucristo utilizó muchísimo el Antiguo Testamento, considerándolo inspirado. A su vez se basó en milagros, que son una de las cosas más atacadas por los escépticos, por los ateos. Por ejemplo, 2 veces hace alusión a Jonás. El hecho de que estuviera 3 días y 3 noches en el vientre de pez lo usa inclusive como paralelismo para su sepultura, por el tiempo de que estaría en la tumba. El avivamiento que sufrió Nínive hace alusión a ello. Hace alusión a la creación del hombre. En el principio los creó hombre y mujer. Y lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y utiliza la misma expresión que aparece en Génesis 2:24. Entonces hace alusión a la creación, uno de los temas más atacados. Hace referencia a la sequía en el tiempo de Elías. También a la sanidad de Naamán a través del profeta Elías también. No había un montón de leprosos en Israel y justo viene a sanar a Naamán. Entonces, toma como inspirada. Luego tenemos, aparte del testimonio de Jesucristo respecto a la inspiración del Antiguo Testamento, tenemos también los escritos de los apóstoles, o sea, los escritores del Nuevo Testamento. Encontramos citas del Antiguo Testamento en el Nuevo en una cantidad impresionante. Un tal Westcott, asociado con Hort, hicieron una Biblia del griego, y ellos estudiaron y encontraron 1076 referencias del Antiguo Testamento o alusiones al mismo en el Nuevo. Uno podría pensar a ver en qué libro del Nuevo Testamento estarán la mayor cantidad de citas. Alguien nombraría Romanos. Sí, seguramente en Romanos hay 74 citas. Otro nombraría Mateo, porque Mateo era el libro que tenía que mostrar que Jesús realmente era el rey con su ascendencia y todo lo demás. Se presentó el reino, se desechó el rey, etc. Hay 100 referencias del Antiguo Testamento solo en Mateo. En Marcos 56, Lucas 86, en Juan 21. En Hechos hay 108 referencias. Cuando Pablo predicaba, y sobre todo a los judíos, ¿en qué se basaba? Antiguo Testamento. Cuando Pedro predicó en Pentecostés y los otros mensajes que tuvo, ¿en qué se basó? Antiguo Testamento. Y saca citas de allí. Esteban, justo antes de ser apedreado, usa una gran cantidad de relatos del Antiguo Testamento. Después 1 Corintios 29 veces, 2 Corintios 21 veces, Gálatas 13, Efesios 22, Filipenses 6, Colosenses 4, 1 Tesalonicenses 7 citas, 2 Tesalonicenses 9, 1 Timoteo 2 y así sucesivamente. Y claro, llegamos a Hebreos. Si uno no leyó el Pentateuco, no tiene presente los escritos del Pentateuco, no va a encontrar o no va a entender las argumentaciones de Hebreos. Hay 98 citas del Antiguo Testamento en esa carta. En 1 Pedro, 31 citas. Pero el libro donde más citas del Antiguo Testamento aparecen, adivinen cuál es. Apocalipsis. Apocalipsis, 384 citas. La carta a Filemón y las de Juan no tienen cita alguna. Interesante. Pero todos los demás libros del Nuevo Testamento tienen citas del Antiguo Testamento. Es muy llamativo. Todos los libros del Antiguo Testamento son citados o mencionados en el Nuevo Testamento, excepto 8. Esdras, Nehemías, Esther, Eclesiastés, Cantares, Abdías, Nahum y Sofonías. Estos no son citados directamente en el Nuevo Testamento. Y aún ahí podría haber alguna insinuación respecto a alguno de estos pasajes, alguna alusión. Entonces, ¿qué vemos? ¿Cómo utilizaban el Antiguo Testamento? Lo utilizaban como base para el mensaje del Evangelio. Claro, cuando predicaban el Evangelio, Hechos 2:16, ¿qué utilizaban? Y utilizaban el Antiguo Testamento. 2:16. Mas esto es lo que ha dicho por el profeta Joel. Está hablando en Pentecostés, el primer mensaje. Derramaré mi espíritu, etcétera, etcétera.
Después, Felipe. ¿Cómo le predica el evangelio al eunuco, al etíope? Isaías 53. Utiliza el Antiguo Testamento. También cuando Pablo escribe acerca de la resurrección, en 1 Corintios, el capítulo por excelencia de la resurrección corporal de todos los seres humanos, allí dice en los versículos 3 y 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Qué Escrituras? Antiguo Testamento. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, hasta para un tema de resurrección hace referencia al Antiguo Testamento. A su vez, los creyentes ahí de la era cristiana justamente eran animados, exhortados a estudiar el Antiguo Testamento y son alabados especialmente los creyentes de Berea en Hechos 17:11. También vemos la importancia atribuida al Antiguo Testamento. ¿Qué ventaja tienen los judíos? Decía el apóstol Pablo. Y tienen los escritos, tienen la Biblia, tienen el Antiguo Testamento. Tenemos varias afirmaciones de la inspiración del Antiguo Testamento. En Marcos, el capítulo 12, encontramos una de estas afirmaciones. Marcos, capítulo 12, versículo 36. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, y ahí sigue una cita mesiánica. Entonces, ¿a qué hace referencia? A la inspiración. Dijo el Espíritu Santo, ¿sí? Respecto a lo escrito por David. Y Jesucristo había dicho que había muchas cosas que habrían de revelarse todavía. Ya leíamos este pasaje en la clase pasada cuando tenía que ver con la revelación. Pero en Juan 16, lo vamos a volver a leer, cuando el Señor Jesucristo anticipa la venida del Espíritu Santo, lo anticipa con un par de razones. Capítulo 16, versículo 12 en adelante. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. O sea, Jesús estaba en las últimas horas de su estadía aquí en la tierra antes de ser crucificado. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿De quién? De Jesús. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Allí expresamente dice que muchas cosas todavía les tengo que revelar. Prometió que esta revelación sería completada después que viniese el Espíritu Santo. Vino en Pentecostés y en los próximos años sucesivos, esa revelación adicional fue hecha a través de profecías. Claro, Efesios 2:20, el fundamento de la iglesia fue puesto a través de los apóstoles y profetas. Entonces no hay ninguna adición nueva que hay que dar. ¿En qué perseveraba la iglesia primitiva? Hechos capítulo 2, versículo 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Era la revelación que les estaba dando el Espíritu Santo, que luego plasmaron en sus escritos, y con esto quedó firme. Les dio palabra de ellos cuando hablaban por Él en el Espíritu. Precisamente la misma autoridad que la suya. Hablaban en el poder de Dios. Eso es la inspiración. Así lo veía el Nuevo Testamento al Antiguo Testamento. Y esto es lo que pasaba luego para escribir el Nuevo Testamento. Pero vayamos a algunos pasajes que tienen que ver con inspiración. Uno de los pasajes más conocidos, sin lugar a duda, es 2 Timoteo. 2 Timoteo 3:15 y 16. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia.
Entonces tenemos allí el pasaje acerca de la inspiración, uno de los pasajes claves. Acá Pablo explica a Timoteo algo muy importante. En primer lugar, lo que abarca toda la escritura. Podemos decir también cada escritura, cada una. En ambos casos significaría lo mismo. Ahora, utiliza ese término de Sagradas Escrituras, ahí en el versículo 15. Eso abarca al menos el Antiguo Testamento. Era un término muy común, utilizaban los judíos de su tiempo, aparece en los escritos de diferentes historiadores. Cuando habla acerca de Sagradas Escrituras se refiere al Antiguo Testamento. Ahora, el Nuevo Testamento usa el término Escrituras 51 veces y siempre en referencia con alguna parte del Antiguo Testamento. Incluso en 1 Timoteo 5, 18, lo tenemos ahí nomás. Así dice: pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Ahora, este pasaje es muy importante por dos razones. Utiliza dos citas. No pondrás al buey que trilla, y el obrero es digno de su salario. La primera es una cita que encontramos en Deuteronomio 24, 14 y 15. ¿Sí? Entonces, una cita del Antiguo Testamento. Y lo utiliza, lo une. No, perdón, creo que es Deuteronomio 25. Tengo acá los pasajes paralelos. Sí, Deuteronomio 25.4, perdón. Deuteronomio 25.4. Ahora, después dice, y digno es el obrero de su salario. ¿Esto quién lo dijo? Lo dijo Jesús a través del evangelista Lucas, que no era uno de los apóstoles, pero era evidentemente profeta, era un canal de transmisión de la voluntad de Dios, en Lucas 10:7. Pasemos a 2 Pedro 3:16. 2 Pedro 3:16, y ahí vemos lo que el apóstol Pedro dice acerca de los escritos del apóstol Pablo. 2 Pedro 3:16, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. O sea, está hablando acá acerca de los escritos del apóstol Pablo. Y dice, bueno, hay algunos que tuercen esos escritos, esas enseñanzas del apóstol Pablo, como también tuercen las otras escrituras. Entonces, ¿qué está diciendo? Estos falsos maestros tuercen lo inspirado del Antiguo Testamento y ahora pone a la par los escritos del apóstol Pablo. Evidentemente también inspirados por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces Pedro hace referencia a los escritos del apóstol Pablo y los pone en paralelo con los inspirados del Antiguo Testamento, claramente reconocidos como tales. Ahora, en nuestro pasaje allí que leíamos, en 2 Timoteo, ¿cuál es el origen, la procedencia de esta inspiración? ¿Qué es lo que nos decía la Escritura allí? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Esto es soplado, expirado por Dios. Todo radica entonces en ese soplo o aliento. El mismo aliento que hizo al hombre allí en Génesis 2:7, que le sopló aliento de vida, y ahí la palabra en hebreo está en plural, mostrando vida espiritual y vida biológica. Bueno, ese mismo aliento fue el que inspiró la palabra a través de los profetas, pero los escritores de toda la Biblia. Entonces, esto significa que autores humanos escribieron el texto, pero la Biblia se originó como una acción de Dios que la inspiró. ¿Sí? Esto es la inspiración. Entonces, el efecto y el propósito, bueno, toda la Biblia es útil. En el versículo 15 empieza diciendo que era útil para la salvación de Timoteo. Y en el 16, para diferentes aspectos necesarios para toda nuestra vida, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces tiene una utilidad toda la Escritura.
es inspirada. Otro pasaje, 2 Pedro, el capítulo 1. 2 Pedro 1, 19 en adelante, tenemos también la palabra profética más segura. ¿De qué está hablando? ¿Más segura de qué? En los versículos anteriores, Pedro da testimonio de que habían visto la gloria de Jesús. O sea, anticipando entonces la venida del Señor para reinar, habían visto ese pequeño anticipo en el monte de la transfiguración. Él, Jacobo y Juan. Ahora, estaba el testimonio de ellos, y para el Antiguo Testamento, para que una cosa sea aceptada como veraz, se requería 2 o 3 testigos. Había 3 al principio. Satanás se encargó de asesinar a uno enseguida, muy pronto, Jacobo. Quedaban 2. Y Dios intervino de una forma sobrenatural, sacando a Pedro de la cárcel antes que fuera asesinado por Herodes, para que quedaran los 2 testigos. Así que no había necesidad. El testimonio de ellos estaba asegurado. Eran 2 que decían lo mismo. Pero dice Pedro, de su propio testimonio, pero tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbre el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, en los versículos 19 al 21 se indica que esa palabra profética era más segura que el testimonio personal, la tradición oral. Y esa palabra profética, es decir, se trata de toda la palabra, porque profecía es una referencia a todo lo que los humanos han recibido de parte de Dios como canales de transmisión de la voluntad de Dios. ¿Qué es un profeta? Es un vocero de Dios. Recibe la palabra de Dios y la transmite, en forma oral o escrita. Bueno, a eso hace referencia acá Pedro. Ahora, la profecía o la palabra profética no está obviamente limitado solo a las partes proféticas, sino a toda la escritura. Y habíamos visto que la división judía de la escritura contenía la ley, los profetas y los salmos. Pero en la división de los profetas de aquel entonces estaba, por ejemplo, Josué, jueces, Samuel, los reyes, etc. Entonces tenemos que ir a la definición de profeta. Lo que ya dijimos, es un vocero, un canal de transmisión de la voluntad de Dios. El origen de la profecía, primero, parte de un punto de vista negativo. Ninguna de profecía de la Escritura fue traída por voluntad humana. O sea, nunca hablaron por sí mismos los humanos, sino que fue una iniciativa de parte de Dios. Entonces, de forma positiva, sino que los santos hombres de Dios, hablando siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este inspirar en realidad significaba decir llevados, como un barco a vela, que es atrapado por un viento muy fuerte desde la popa, entonces lo empuja y los marineros pueden hacer lo que quieran, pero van a tener que ir en la dirección de que va ese viento. Así como el Euroclidón que llevó el barco donde estaba el apóstol Pablo cuando iban camino a Roma, ¿no? Hasta que, encallaron en las costas de Malta. Los hombres seguían activos, pero no podían hacer nada para cambiar el rumbo, el destino de este barco. Bueno, esa es la idea de la inspiración acá de la Escritura. O sea, los escritores de la Biblia escribieron la parte, más bien de parte de Dios, y fueron tomados por el Espíritu Santo, movidos de manera total y absoluta, conducidos a la meta elegida por Dios, que era la escritura de estos conceptos. Y esto tiene un significado muy elevado también para nosotros, ¿verdad? Porque a pesar de que sean hombres pecadores y con sus falencias, pensemos en David, pensemos en Pedro, esta palabra, la palabra que ellos escribieron, es absolutamente segura, es veraz, es inerrante, o sea, sin error, porque es dada por inspiración divina. Por lo tanto, Dios nos dio una Biblia completamente veraz en el texto original. Bien, esto es lo que nos decía Pedro.
1 Corintios 2:13, hay otro pasaje que tiene que ver con la inspiración de las Escrituras. 2:13. Por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, en este pasaje, Pablo señala que la revelación de Dios llegó a nosotros en palabras. En palabras. Entonces, esto va en contra de la suposición de algunos que la inspiración solo tiene que ver con los pensamientos, que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. No, acá justamente está enfocado a lo verbal, a la escritura misma, a las palabras que expresaron estos pensamientos. Entonces esto nos lleva otra vez a la inerrancia de las escrituras. Las palabras mismas son inspiradas. Las palabras mismas. Por ejemplo, Mateo 5:18, el Señor Jesucristo decía algo muy llamativo. 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Todo se haya cumplido. O sea, ni una jota, que era la letra más chica, ni una tilde, que eran añadiduras a alguna letra, o sea, lo más pequeño, como si fuera el punto de nuestra I, un tilde sobre una O, ¿sí? Ni eso habría de pasar. Evidentemente, entonces hay una inspiración literal, verbal, ¿sí? Hasta las letras mismas fueron inspiradas. No hay nada que haya quedado afuera de esto. En Gálatas 3:16 hay un pasaje también que el apóstol Pablo destaca algo de esto. Cuando está hablando acerca de los argumentos en contra de que la salvación se obtiene por obras, entonces pone un ejemplo en Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Escuchen esta palabra, simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de mucho, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, cuando Abraham recibió la bendición y que en su simiente sería bendecida toda la familia de la tierra, estaba refiriéndose no a su descendencia numerosa, estaba refiriéndose a Jesucristo. Y ahí era una palabra que estaba en singular, no en plural. O sea, Pablo hace esa diferencia. Está en singular esa palabra y se refiere a Jesucristo. Entonces vemos ahí lo verbal, la inspiración verbal, el detalle, hasta el detalle tiene que ser cuidado en este caso. Y un texto más en Juan 10, 34 al 35. Un pasaje más que tiene que ver con la inspiración. 10, 34 y 35. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Y ahí sigue. Entonces, la escritura no puede ser quebrantada. Jesús hace alusión a un texto, una expresión que está en el Salmo 82, versículo 6. Aunque Cristo cita de los salmos, lo llama vuestra ley. Lo hace en el sentido de todo el Antiguo Testamento tiene la autoridad en líneas generales, ¿no? Legal, valedera. Y el término ahí, quebrantada, es el mismo que se utiliza respecto a los 10 mandamientos en Mateo 5, versículo 19. Y la ley en general, en Juan 7, 23. Que no puede ser anulada, debe ser aceptada tal cual está. Entonces es interesante notar que Jesucristo hace referencia a una pequeña cláusula del Antiguo Testamento. Y dice
Esto no podrá ser quebrantado. Encima usa una expresión rarísima, muy inusual. Entonces, ¿cuál sería la definición de inspiración? Para eso voy a utilizar una definición de Ryrie, que dijo: Dios supervisó a los autores humanos de la Biblia para que ellos compusieran y grabaran sin error su mensaje a la humanidad en las palabras de los escritos originales. Entonces Dios utilizó autores humanos para transmitirnos sin error sus palabras. Ahora, tenemos que destacar 5 elementos fundamentales. En primer lugar, vemos allí un elemento divino, que Dios, el Espíritu Santo, supervisó el proceso de inspiración, garantizando la transmisión de un mensaje en forma absolutamente fiel. Está el elemento divino, pero también está el elemento humano. Autores humanos escribieron de acuerdo a sus propios estilos, como ya dijimos, con su erudición o su sencillez, con su pasión o su racionalidad. No eran robots, no era un dictado automático, ¿sí? Entonces vemos una inspiración orgánica. El resultado de esta doble autoría, divina y humana, resultó entonces la verdad de Dios escrita sin error, siendo por lo tanto la verdad. ¿Qué dijo Jesús? Tu palabra es verdad. Juan 17:17, ¿no? ¿Cuál es el alcance? La inspiración se extiende a todas las escrituras, o sea, inspiración plenaria, toda la Biblia, y a la selección de las palabras por los escritores. Inspiración verbal. Ni una jota, ni una tilde desaparecería. El enfoque de esa inspiración se dirige a los manuscritos originales, no a las copias, a las traducciones posteriores, por más precisas que sean. Vamos a hablar de este tema todavía, pero la inspiración está enfocada entonces justamente a esto. Entonces, podemos decir que de una forma realmente milagrosa Dios hizo posible que su palabra llegara a nuestras manos. Entonces, dudar de la inspiración de las Escrituras sería dudar de la omnipotencia de Dios. Más bien, alabemos a Dios, porque tenemos su palabra inspirada hasta el detalle de la letra en nuestras manos. Si toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿qué estamos haciendo para recibir más de ella? ¿No? Y dado que es útil, ¿hay alguna parte que la dejamos de lado? Ay, no, Levítico, no, que ¿quién entiende esto? Todos los sacrificios, además esto era para el pueblo de Israel. ¿Saben el precioso o los preciosos paralelismos que hay hacia Cristo y su sacrificio? Pero no entiendo el Apocalipsis. Sí, puede ser un poco difícil de entender a primera vista, pero empezás a analizarlo y te das cuenta, mira, está anticipado todo lo que habría de venir, incluso para un futuro de nosotros todavía. Ni que hablar los mensajes a las iglesias, los primeros 2 capítulos, el capítulo 2 y 3. Entonces, toda la Escritura es útil para una infinidad de cosas, para presentar al hombre de Dios perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nos quisiéramos ser más personas plenas, enteramente preparadas para las obras que Dios preparó de antemano que anduviésemos en ellas. La efectividad de eso, el poder cumplir con esas obras que Dios preparó, tiene que ver absolutamente con qué lugar le doy a la palabra en mi vida. ¿Qué puede obrar Dios a través de los escritos del Antiguo Testamento? Y ni que hablar del Nuevo Testamento. La base para la doctrina de la iglesia está en las cartas. Entonces apliquémosla, obviamente, a nuestra iglesia, a nuestra vida, pero enseñanzas de Abraham, de Eliseo, de Ana, de los Gedeón, de los jueces. Y podemos aplicarla para nosotros, absolutamente.
Obviamente hay que tener en cuenta el contexto, sobre todo para promesas. No mezclemos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Hay que estudiarlo en forma dispensacional. Cada etapa tenía su trato especial de parte de Dios. A nosotros nos toca el tiempo de la iglesia y ahí en lo doctrinal tiene que ver obviamente las cartas. Pero de cada pasaje de toda la Biblia podemos sacar preciosas enseñanzas. Entonces, apliquémoslo a nuestra vida. Y vamos a ser preparados para toda buena obra. Amén. Esperamos que esta clase haya sido de edificación. Recuerda que en nuestra página web www.llamadaweb.org podrás encontrar el complemento de esta clase con las notas y material extra. Busca la pestaña Cursos Bíblicos y regístrate para tener más material totalmente gratis. Gracias a todos los que ofrendan para que este material siga produciéndose.